Ya. Buenas tardes. Les doy la bienvenida a la clase número 17. Hoy comenzamos con un nuevo tipo de texto de los que se entran o se analizan en la PAES de comprensión de lectura. Y estos son los textos informativos expositivos. ¿Ya? La clase de hoy tiene dos objetivos. Primero, identificar cuáles son los aspectos generales de de este tipo de textos y luego aplicar el primer nivel de eh, comprensión que se exige en la PAES en torno a este texto, que es extraer información literal de este tipo de textos. Entonces, ¿qué es qué es un texto informativo expositivo? ¿Ya? Este tipo de texto nosotros lo encontramos a diario en nuestra cotidianidad, ¿ya? Pues son aquellos textos cuya finalidad o propósito principal es informar, explicar y difundir conocimientos. ¿Ya? Es decir, si pensamos en esta definición, podemos ver que este tipo de texto o discurso los encontramos en una clase, en las noticias, por ejemplo, ¿ya? Porque son todos espacios en donde nuestra intención es informar sobre un tema, explicarlo y, por supuesto, difundirlo, es decir, que una gran cantidad de personas pueda acceder a ellos. ¿Qué es lo importante en estos tipos de texto? Es que esta información, estas ideas, se van a transmitir de manera objetiva, clara y ordenada, ¿ya? Para facilitar precisamente el proceso de comprensión del tema que se está abordando. ¿Ya? Generalmente su contenido es verificable, es decir, lo podemos corroborar o comprobar en otras fuentes. Se basa principalmente en hechos, investigaciones y datos. Por eso es que este tipo de texto los encontramos en ámbitos académicos, ya en ámbitos públicos cuando queremos entregar una información o una explicación sobre un proceso, sobre un tema, etcétera. Y cuando decimos que es objetivo, en el fondo estamos haciendo hincapié que en este tipo de texto nos vamos a encontrar con un lenguaje de carácter denotativo, es decir, con este significado formal de las palabras. ¿Cuáles son sus principales características? Lo primero es que el tema es tratado de manera clara y está delimitado, es decir, se acota las distintas matices que puede tratarse sobre un tema. ¿Ya? La estructura de este tipo de texto es lógica, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión que van guiando la profundización del tema y por ende va guiando también el proceso de comprensión del lector. Tiene un lenguaje objetivo y formal, lo que quiere decir que se va a centrar más en la explicación o la información del hecho, del objeto, no así tanto en las opiniones. Por lo tanto, en este tipo de texto lo que más vamos a encontrar es la definición, la descripción, la narración de un hecho, de un objeto, pero no nos vamos a encontrar con tantas opiniones o críticas sobre el tema. ¿Ya? Vamos a tener el uso frecuente de conectores lógicos, conectores que nos van a permitir ir estableciendo relaciones entre párrafos y entre oraciones al interior del párrafo. ¿Ya? Se van a apoyar con recursos gráficos o visuales, como los cuadros, las tablas, los gráficos, que nos van a permitir complementar la información. Por eso muchas veces las preguntas van a estar asociadas a ese elemento gráfico, ya ese recurso gráfico, así que también hay que leerlo e interpretarlo con atención. Cuenta con la presencia de títulos, subtítulos, definiciones, ejemplos, ¿ya? De hecho, en los textos expositivos o informativos, los títulos ya son el primer indicio de cuál va a ser el tema en general del texto, ¿ya? También suelen ser títulos más directos, más objetivos sobre el tema.
Ejemplo de textos expositivos informativos lo tenemos en los artículos de divulgación científica, en informes técnicos, en enciclopedias, en reportaje, en los textos escolares y manuales, ¿ya? Es decir, en todos aquellos textos que tengan como propósito transmitir y explicar temas de interés general y que van a aumentar el conocimiento de quienes lo lean. Bueno, respecto a la estructura, es importante conocer la estructura de estos textos porque nos van a ir orientando, ¿ya? Porque aquí podemos identificar ciertas etapas en el desarrollo de la explicación. Por ejemplo, la introducción generalmente sirve para presentar el tema y el propósito del texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende lograr con ese texto? En el desarrollo ya va la explicación en detalle del tema, por lo tanto aparecen datos, clasificaciones, causas, consecuencias, comparaciones, definiciones, ejemplos, ¿ya? Entonces, en el desarrollo se profundiza en el tema que se ha presentado en la introducción. Y finalmente tenemos la conclusión, que es el cierre, donde se va a recapitular la información, es decir, se puede retomar las ideas más importantes, también se puede entregar alguna consecuencia o alguna propuesta o alguna proyección del tema, pero en el fondo la conclusión es la instancia donde yo voy a cerrar el tema y lo dejo claramente expresado. ¿Ya? Luego tenemos, como un elemento importante para el análisis de estos textos, es el reconocer los conectores. ¿Ah? Los conectores son palabras claves al momento de redactar y comprender un texto, porque los conectores nos van a permitir dar coherencia interna al texto, nos van a permitir unir de manera lógica dos oraciones o dos párrafos, etcétera, o unir los elementos que hay dentro de una misma oración. En general habíamos dicho que este tipo de texto se apoya mucho en los conectores lógicos, como los conectores causales, que me van a servir para explicar las razones o causa de un tema. ¿Ya? Eso, algunos de estos conectores son el porque, ya que, debido a. ¿Ya? Los consecutivos son los que indican los resultados, los efectos o las consecuencias de la información del tema que estoy tratando. Algunos de estos conectores son, por lo tanto, así que. ¿Ya? Los adversativos son conectores que me van a permitir relacionar ideas opuestas, ¿ya? Como el pero, sin embargo, aunque. ¿Ya? Los aditivos, que van a ser conectores que me van a permitir sumar información, relacionar ideas afines. Y ahí tenemos conectores como además, también, incluso. Y los conectores comparativos, que nos van a permitir establecer semejanzas o diferencias entre dos o más eh, conceptos o ideas. Algunos de estos conectores son el como, más que, igual que, a diferencia de, etcétera. Otra cosa importante es tener en cuenta que en general este tipo de texto tiene como propósito o intención comunicativa informar hechos de manera objetiva, explicar conceptos o fenómenos, ¿ya? Divulgar conocimientos científicos o técnicos. ¿Ya? Esas son como las tres principales. ¿Cuál es la diferencia entre explicar e informar? Bueno, que informar se limita a presentar los hechos de manera objetiva. En cambio, explicar también implica eh, profundizar esa información, dar las causas, dar las consecuencias, el por qué, el cómo, el dónde. Entonces, yo cuando explico, lo que mi propósito es que la otra persona no solo reciba una información, sino que la comprenda, la aprenda para sí mismo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre informar y explicar. Sin embargo,
algunos de estos textos también puede incluir algunos matices persuasivos, es decir, puede incluir opiniones o interpretaciones sobre el tema. Por ejemplo, en los reportajes, ¿verdad? Donde se trata un tema con profundidad y muchas veces estas fuentes se construyen a partir de entrevistas y ahí los entrevistados también emiten su opinión, su valoración sobre el tema, ¿ya? Pero en general tienden a ser textos más bien objetivos, donde lo importante es centrarme en el tema, en el hecho o suceso que estoy informando o explicando. Ya. Eso es en cuanto a las características generales de los textos informativos expositivos. Entonces, ahora voy a compartir con ustedes el texto que vamos a analizar en la clase de hoy. Ya, ahí va el texto. Voy a dejar de compartir. Y ahora voy a compartir con ustedes el texto. Ya. Entonces, recordar en qué consistía la primera competencia lectora que se evalúa en esta prueba, es la de localizar información. ¿Ya? Recordemos que en esta eh, habilidad consiste en rastrear y recuperar información explícita, es decir, la información literal, la que aparece en el texto, para responder lo que se pregunta. ¿Ya? Para ello, vamos a tener que realizar dos tareas. Primero, extraer información explícita, es decir, literal, apegarme exactamente a la información que dice el texto, o identificar información explícita, pero formulada a través de sinónimos y de paráfrasis, es decir, las alternativas que me presentan las preguntas no van a utilizar los mismos términos que aparecen en el texto, pero van a utilizar términos afines, es decir, términos que apunten a la misma idea, al mismo sentido, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a leer un artículo periodístico que dice que está publicada en la revista Nutrición y Vida del INTA el 20 de enero del 2020. Entonces es interesante también saber cuál es la fuente, ¿ya? Es una revista de nutrición, por lo tanto podemos a entender que los textos van a estar vinculados con esa disciplina. Dice, Calafate, un alimento funcional de alto valor patrimonial. Así se dan cuenta, ya el texto, perdón, el título nos está indicando cuál puede ser el tema del texto, ¿verdad? Dice, su consumo contribuye a la prevención de enfermedades crónicas y a mejorar la salud de la población. Entonces aquí ya tenemos la vinculación en el calafate, como su consumo contribuye a la prevención de enfermedades crónicas y a mejorar la salud, ¿verdad? Por Aline Sepúlveda, Isaac Cho, Milta Hidalgo, Omar Porras e Igor Pacheco, Laboratorio de Investigación en Nutrición Funcional del INTA, Universidad de Chile. En la actualidad, la incorporación de alimentos naturales en la dieta que posean compuestos capaces de ejercer efectos beneficiosos en la salud más allá de la nutrición ha sido de gran importancia para mejorar la salud de la población. Entre los que tienen esta característica encontramos al calafate, michai, definido como un arbusto espinoso, perenne, endémico de la Patagonia chilena y argentina, perteneciente a la familia de las berberidáceas. En la región de Aysén predominan tres especies: Berberis
Microphylla, Berberis darwini Hook y Berberis empetrifolia Lamarck. ¿Ya? Entonces, de aquí, de este primer párrafo, tenemos que hemos incorporado alimentos naturales, ¿verdad? Que ejercen efectos beneficiosos en la salud más allá de la nutrición, ¿verdad? Y en eso tenemos entonces al calafate. Es decir, ya no buscamos alimentos que solo nos nutran, nos aporten proteínas, minerales, hierro, sino que vayan mucho más allá, que aporten a la salud en general. Y en eso encontramos al calafate. ¿Qué nos dice de esto? Que es un arbusto espinoso, perenne, endémico de la Patagonia chilena. Aquí hay algo interesante. Si nos fijamos en este primer párrafo, ya nos encontramos con un lenguaje que es bastante específico. Chicas, por el chat, me podrían decir si ustedes saben a lo que se refiere con que sea un arbusto perenne y endémico de la Patagonia chilena y argentina. ¿Saben a lo que se refiere con que sea perenne y endémico? Este quizás es uno de los desafíos de este tipo de texto, ¿verdad? En la especificidad de su vocabulario, que es un vocabulario a veces medio técnico, que uno va desconociendo el significado y por lo tanto nos queda un poco incompleto el sentido del texto. Bueno, perenne significa que es un arbusto que está siempre verde, que nunca en ninguna estación del año pierde sus hojitas ni su color verde, ¿verdad? Y endémico, que es propio y exclusivo de esa zona. En este caso, el calafate solo crece en la Patagonia chilena y argentina, es decir, en el extremo sur de nuestro país. Eso decimos que es endémico, se da solo ahí. ¿Ya? La planta del calafate está formada por tallos largos que pueden medir hasta 5 metros y con hojas de 1 a 10 centímetros. La colecta de los frutos, la fracción comestible de esta planta se realiza de manera manual entre los meses de diciembre y marzo, dependiendo directamente de la distribución geográfica del recurso. Mientras más al norte se encuentre, más temprana será la colecta. Sin lugar a dudas, la zona geográfica de mejores características para el desarrollo de la especie se encuentra en la región de Aysén. Entonces, todo este párrafo nos da detalles, describe al calafate, ¿verdad? Lo más importante que destaca son sus tallos largos, sus hojas, ¿verdad? Que la colecta de los frutos, que es la parte comestible, ¿verdad? Se realiza de manera manual y entre los meses de diciembre y marzo, y que la mejor zona para el desarrollo de la especie es la región de Aysén, ¿verdad? Por eso decimos que es endémico de la zona del extremo sur o Patagonia chilena y Argentina. ¿Ya? Ancestralmente, el calafate ha sido utilizado en la medicina popular debido a propiedades tales como antidiarreico, antipirético y antisépticos, las cuales se suman a diversos efectos positivos que ejercen la salud. Dentro de los berries, el calafate es considerado junto al maqui, la murtilla y la chaura como un superberry, dada su composición característica por una altísima presencia de flavonoides y ácidos fenólicos. Así goza de una de las más altas actividades antioxidantes químicas presentes en frutos comestibles en el planeta. Entonces, en la primera parte nos habla cuáles son sus propiedades, ¿verdad? Como antidiarreico, antipirético y antiséptico. Entonces aquí, bueno, antidiarreico podemos inferir su significado, ¿verdad? Antipirético, piros es un término griego que significa fuego, calor, por lo tanto su propiedad es bajar la temperatura. Y antiséptico, lo séptico es lo que está descompuesto, por lo tanto también serviría para evitar eh, la descomposición para evitar que se nos infecten heridas, qué sé yo, ¿ya? Luego también nos dice que este berry, ¿verdad?
junto con el maqui, la murtilla y la chaura, perdón, es considerado un super berry y nos indica por qué, ¿ya? Gracias a su alta presencia de flavonoides y ácidos fenólicos, ¿ya? Entonces, por eso es un super berry, además de tener altas actividades antioxidantes químicas. Es decir, es como es el fruto más importante para consumir antioxidantes. 4. Los frutos de Calafate se caracterizan principalmente por contener antocianinas y ácidos hidroxicinámicos, compuestos fenólicos conocidos por su gran capacidad antioxidantes. Estudios farmacocinéticos realizados en ratones indican que 2 horas después de la administración de un extracto liofilizado de calafate, el ácido 3,5 dimetoxi-3-hidroxibenzoico, un derivado de las antocianinas, en el presente fue detectado en la sangre de los animales entre 4 a 8 horas después de la administración. También fueron detectados en la circulación los fenoles ácido 3-hidroxifenolásticos y ácido finalacético, indicando que los fenoles contenidos en los frutos son absorbidos y metabolizados y detectados en la circulación de este modelo experimental. ¿Ya? Entonces, de acá podemos destacar que el calafate se caracteriza por contener antocianinas y ácido hidroxinámicos, ¿ya? Y que estos son compuestos fenólicos, ¿ya? Y que tienen una gran capacidad antioxidante. También nos indica que en algunos estudios realizados en ratones, estos estudios, no, ay no, esos estudios realizados en ratones indican que 2 horas después de la administración del calafate, el ácido sigue estando presente en la sangre de los animales, es decir, que es de larga duración su efecto, ¿verdad? Y que luego de 4 a 8 horas se van a encontrar otros tipos de componentes, ¿ya? Como son los fenoles ácidos. ¿Ya? Y esto nos indica que estos fenoles van a ser absorbidos y metabolizados en la circulación, es decir, entran directamente al torrente sanguíneo. 5. Especies del género Berberis contienen berberina en las semillas del fruto, un alcaloide con propiedades biológicas antimicrobianas, antivirales y analgésicas. ¿Ya? Los estudios de Reyes, Farías y colaboradores muestran que extractos de calafate disminuyen la generación de procesos inflamatorios que conllevan a la obesidad, inhibiendo la interacción entre células sanguíneas a cargo de las respuestas inflamatorias. Esto constituye una potencial herramienta terapéutica contra las comorbilidades asociadas al desarrollo de la obesidad. Se ha observado que el extracto de calafate disminuye la absorción de glucosa inducida por un tratamiento proinflamatorio. Adicionalmente, tratamientos con extractos de frutas nativas de Chile fueron capaces de contrarrestar el desarrollo de estrés oxidativo, inflamación y resistencia a la insulina en vitro. Entonces, la idea importantísima acá es que las especies de las berberis contienen berberina en las semillas del fruto, es decir, en las semillas de este fruto nos vamos a encontrar con la berberina, que tiene propiedades como son las antimicrobianas, antivirales y analgésicas. ¿Ya? Además, nos muestra
que los extractos del calafate disminuyen la generación de procesos inflamatorios, ya que conllevan a la obesidad. ¿Y cómo lo hace? Inhibiendo la interacción de las células sanguíneas a cargo de las respuestas inflamatorias. Luego dice, fruto valioso. Además de su gran valor alimenticio, funcional y medicinal, el calafate es una especie de gran valor cultural para las comunidades locales patagónicas. Tal ha sido su importancia que se ha dado lugar a una famosa creencia popular. Quien come calafate está destinado a volver a la Patagonia. El mito está basado en dos leyendas de origen tehuelche, una de las cuales, conocida en Chile y Argentina, relata un amor imposible entre dos jóvenes de tribus distintas, y la otra, conocida en Argentina, recuerda a una anciana que se sacrifica por el bien de la comunidad. En ambas, las protagonistas se reencarnan en plantas de calafate que alimentarán a quienes pasen por la Patagonia. ¿Ya? Entonces, acá lo importante es que nos dice que además de su eh, función medicinal, el calafate es de gran valor cultural. ¿Ya? Es más, dice que tienen hasta un dicho asociado a esto, ¿verdad? Y nos habla un poco de estas leyendas tehuelches. ¿Ya? Dos dos de hecho. ¿Ya? Una que es conocida solo en Argentina, que es la de la anciana, ¿verdad? Y otra conocida en Chile y Argentina, que es el amor de estos jóvenes de tribus enemigas. 7. Son escasos los trabajos publicados en los cuales se demuestre con datos tangibles el uso ancestral del calafate en las comunidades indígenas patagónicas. Sin embargo, de acuerdo a los trabajos citados en Caparelli y colaboradores, el calafate, junto a otras bayas nativas llamadas cor por los nativos, fueron las principales fuentes de alimentos vegetales consumidas de forma directa por los Ona Selkman, quienes además apreciaban y reconocían el sabor de esta especie, distinguiéndolo de las otras bayas. En el año 1965, Martínez Crobeto publicó el trabajo Estudios etnobotánicos, cuarto, nombres de planta y su utilidad según los indios Onas de Tierra del Fuego, en la revista Etnobiológica, donde, según testimonio de 6 de los entonces 9 sobrevivientes de la etnia Selkman, de entre 50 y 90 años de edad, se confirmó el uso alimenticio de bayas de varias especies de género Berberis, incluyendo el Berberis microphylla y Empetrifolia y Buxophila, es decir, los tipos de calafate que hay en Aysén, ¿verdad? Entonces, aquí la idea principal es que el uso ancestral del calafate en comunidades indígenas patagónicas fueron corroboradas a través de estos estudios, ¿verdad? De Caparelli y colaboradores, a través de la entrevista con estos 6 sobrevivientes. Dado las múltiples propiedades asociadas al calafate, por ser considerada una especie nativa o por su potencial funcional y medicinal, la continuidad de su cultivo cobra una alta relevancia para la preservación del valor patrimonial de un fruto autóctono del país. Además, su consumo es fundamental para la prevención de enfermedades crónicas y para mejorar la salud de la población. Entonces, aquí la idea más importante es la continuidad de su cultivo, ¿verdad? Porque tiene dos aspectos fundamentales: mejora la salud y además tiene este valor patrimonial como un fruto autóctono del país. Bien, entonces, vamos viendo las preguntas. Dice, ¿qué propiedad tiene la berberina? Es decir, aquí la clave es este término específico, ¿verdad? La berberina, presente en las semillas del fruto del calafate. Ya veíamos que tiene múltiples propiedades, pero una de ellas, o múltiples componentes, y una de ellas es la berberina. Entonces,
¿Para qué servía la berberina? Esto estaba acá. Dice, contiene la berberina en las semillas del fruto, un alcaloide con propiedades biológicas, antimicrobianas, antivirales y analgésicas. Entonces, luego vamos a las alternativas y nos dábamos cuenta que el antipirético era todos los componentes de la valla, me servía para eso, pero no específicamente la berberina. Antiséptica, lo mismo. La única que era específica de la berberina entre las cuatro que nos presentan acá es la analgésica, ¿verdad? Estas otras son como atribuciones generales de todos los componentes del calafate, pero si nos centramos solo en la berberina, de acuerdo a lo que nos dice el texto, es la analgésica. ¿No? Dos. ¿Cuál habían anotado ustedes, chicas? Dos. Dice, según el texto, ¿por qué el calafate es considerado un superberry? Por su gran valor alimenticio, funcional y medicinal, porque tiene diversos efectos positivos en la salud, por su capacidad para contrarrestar el desarrollo de estrés oxidativo, por la altísima presencia de flavonoides y ácidos fenólicos en su composición. Si se dan cuenta, estas cuatro proposiciones, estas cuatro oraciones contienen información que presenta el texto, pero nuevamente nos tenemos que fijar por qué es lo que nos pregunta específicamente. Es decir, por qué es considerado un superberry, solo por eso. ¿Ya? Vemos acá. Ya, si es de la respuesta 2, Agustina, sí, está perfecto, ¿verdad? Es por la alta presencia de flavonoides y ácidos fenólicos, exactamente. De hecho, eso era como una de las ideas principales del tercer párrafo, ¿ya? Considera como un superberry dado su composición caracterizada por la altísima presencia de flavonoides y ácidos fenólicos, ¿ya? Insisto, las otras tres alternativas contienen información, pero en cuanto al berry como en sus características generales, pero aquí nos preguntaban solo por esta característica, por ser considerado un superberry. Entonces tenemos que ir buscando como la información más específica que nos preguntan, ¿ya? Tres, dice, en el reportaje, ¿qué otro nombre se asigna al arbusto de calafate? Cor, maqui, michay, chaura. ¿Qué alternativa marcaron ustedes? Muy bien, el michay, ¿verdad? De hecho, esa información aparece entre paréntesis. Eso significa que es el otro nombre. Súper. Luego dice, según el texto, ¿cuánto tiempo después de administrado un extracto liofilizado del calafate se detecta presencia de antocianinas en la sangre? ¿Una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas? Ya, la complicación la tenemos aquí, desde las 2 hasta las 4, porque son números que aparecen en el párrafo, pero en el texto. Pero tenemos que ver qué nos están preguntando. ¿Se detecta la presencia de qué? De antocianinas. Ya, entonces, vamos a este párrafo. Ya, dice, estudios farmacéuticos realizados en ratones indican que 2 horas después de la administración de un extracto liofilizado en el calafate, el ácido, un derivado de las antocianinas, está presente o está detectado en la sangre, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta acá es la 2. Y esto es a través de una perífrasis, ¿verdad? Porque no habla directamente de las antocianinas, sino que como un derivado de ellas, ¿ya? Un derivado, ¿ya? Que serían esos ácidos, pero es la única que se aproxima a la pregunta de las antocianinas. 5. ¿Qué zona es más favorable para el cultivo del calafate? ¿La región de Aysén, el sur de Argentina, Patagonia, chilena o más cerca del norte? ¿Qué sería la información que nos da el texto? ¿Qué colocaron ustedes?
Dice, sin lugar a dudas, la zona geográfica, a ver qué nos dice Agustina. Aysén, perfecto, ¿verdad? Se encuentra en la región de Aysén. Súper, muy bien. 6. De acuerdo con el texto, ¿qué elemento común tienen las dos leyendas de origen tehuelcho en relación con el calafate? Ambos relatos mencionan un sacrificio que salva a la comunidad. Ambas indican el valor alimenticio, funcional y medicinal del calafate. Las dos mencionan que quienes comen calafate regresan a la Patagonia. En las dos historias, los personajes principales se transforman en plantas de calafate. ¿Qué es lo que tienen en común ambas leyendas? Veamos qué nos dice Agustina. La D, perfecto, ¿verdad? Dice, en ambas las protagonistas se reencarnan en plantas de calafate. Súper. Y eso ya es literal. Por lo tanto, la respuesta a nuestra preguntita es la D. 7. ¿Qué contribución referida al calafate reveló el estudio de Martínez Crobeto? Su empleo como comida por los aborígenes, su utilización en la medicina tradicional, su valor patrimonial para la Patagonia, su importancia en la cultura ancestral. Si nos vamos acá, vamos y vemos qué nos dice el estudio. Crobeto, ¿dónde está el nombre de Crobeto? Acá está. Martínez Crobeto publicó el trabajo Estudios en donde, según testimonios de seis sobrevivientes, se confirmó el uso alimenticio, fíjense acá, de varias de este género, ¿ya? Es decir, de el calafate. Aquí la clave es que dice que tiene un uso alimenticio. Por lo tanto, desde acá tenemos que ver cuál es afín a esta información. Su empleo como comida por los aborígenes, su utilización en la medicina tradicional, su valor patrimonial para la Patagonia y su importancia en la cultura ancestral. Si nos damos cuenta, ninguna de las cuatro preguntas de las cuatro respuestas es literal, ¿verdad? No la replica literalmente la información que nos da el texto, pero entonces tenemos que buscar alguna alternativa que tenga una idea afín a través de un término distinto. ¿Se recuerdan que dice que Crobeto corroboró su uso alimenticio? Bueno, ¿cuál de estos términos es sinónimo de alimenticio? Comida, medicina, valor patrimonial o cultura ancestral. Descubriendo eso, vamos a encontrar entonces la respuesta. En este caso, es que se viene a comprobar su empleo como comida, ¿verdad? Ese es su uso alimenticio. No sé si habían respondido la misma pregunta, chicas, o sea, la misma alternativa. Ya, la 8. 8 dice, de acuerdo con la investigación, ¿qué características del calafate ayuda a disminuir procesos inflamatorios que producen obesidad? A, el alto poder antimicrobiano y antiviral que ha demostrado, la gran concentración de antioxidantes que presenta el fruto, la disminución de la absorción de glucosa en procesos inflamatorios, de la suspensión de la interrelación entre células sanguíneas y la respuesta inflamatoria. Si nos vamos hasta acá, dice, extractos del calafate disminuyen la generación de procesos inflamatorios que conllevan a la obesidad.
¿Cómo lo hace? Inhibiendo la interacción entre las células sanguíneas a cargo de las respuestas inflamatorias. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es la D, ¿verdad? Porque suspende, inhibe la interrelación o la interacción entre las células sanguíneas que van a generar esta respuesta inflamatoria. ¿Ya? 9. ¿Qué creencia popular asociada al calafate se conoce en las localidades patagónicas? A. Quien come calafate encuentra el amor. Quien come calafate goza de buena salud. Quien come calafate regresa a tierras patagónicas. Quien come calafate hace cosas buenas por su comunidad. La C, perfecto, Agustina, ¿verdad? Eso es. De hecho, se inicia con esa frase el, el texto. Muy bien. Sí. ¿Qué capacidad demostraron los extractos de calafate en estudios de laboratorios con ratón? A. Aumentar el apetito. B. Ser absorbidos y circular en la sangre. C. Eliminar el colesterol. D. Provocar somnolencia. A ver, ¿qué nos dice? Es la B, perfecto, ¿verdad? Que son absorbidos y que circulan en la sangre. No nos dice directamente, pero sí nos dice que hubo estudios que demostraron que algunos de sus componentes permanecían en la sangre después de 2, de 3 o 4 horas, ¿verdad? Entonces, para poder estar en la sangre, tienen que ser absorbidas. Sí. ¿Qué grupo indígena consumía el calafate como parte de su alimentación habitual? Los mapuches, los tehuelches, los selkman unas, los aymaras. Acá es gracias al estudio de Crobeto es que nos enteramos, a través de la entrevista o testimonio de 6 sobrevivientes de la etnia Selkman o Uona, que confirman su uso alimenticio. Por lo tanto, de manera indirecta, bueno, bastante directa, podemos entender que el grupo indígena que consumía el calafate son los Selkman, Uonas, ¿ya? ¿Cuál es uno de los motivos principales para seguir cultivando el calafate según el texto? ¿Por qué razones nos dice el texto que debemos seguirlos cultivando? La B, perfecto, ¿verdad? Porque tiene valor patrimonial y beneficios para la salud. De hecho, eso me recuerdo que aparece literal, me parece que en el último párrafo. A ver, corroboremos. La continuidad de su cultivo cobra una alta relevancia para el valor patrimonial, ya porque es un fruto autóctono y además de ayudar a mejorar la salud de la población. Entonces ahí está la respuesta literal. ¿Ya? Y finalmente, ¿cómo se obtiene la parte comestible del calafate? Es decir, del fruto. A, mediante técnicas de injerto. B, con ayuda de maquinaria agrícola. C, a través de cosechas manual. O D, usando procedimientos industriales. La C. Muy bien, ¿verdad? A través de cosechas manual. Perfecto, Agustina. Entonces, como vemos, los textos informativos y expositivos lo que pretenden es informar, dar a conocer temas de interés general que pueden provenir de diversas disciplinas, la ciencia, la literatura, la política, la vida social, etcétera, de una forma objetiva, clara, y muchos de ellos recurren a un lenguaje técnico o preciso propio de la disciplina en la cual está inserta el tema. ¿Ya? Y en las preguntas de localización de información
literal, lo que nos tenemos que fijar es claramente por qué elemento de toda la información me está preguntando ya ese enunciado. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en la pregunta número 2 todas las alternativas contenían información que estaban asociadas a las propiedades del calafate en general, pero aquí solo nos preguntaban por su categoría de superberries y en ese caso la información era muy precisa, ¿ya? Entonces, en eso es lo que ustedes tienen que tener, poner ojo y cuidado cuando desarrollan las preguntas de información literal, ¿verdad? En este tipo de texto o localizar la información literal, es fijarnos bien por qué elementos del texto me están preguntando y recordar que en este tipo de preguntas explícitas, yo, todas las alternativas deben contener información que aparezca en el texto. ¿Ya? Ya sea de forma literal o a través de uso de sinónimos y paráfrasis. Pero no puedo seleccionar aquellas respuestas que tengan información que va más allá de lo que me dice el texto. Aquí mi guía es el texto y tiene que ser ajustado a lo que aparece en el texto, ¿ya? El lunes ya vamos a continuar con el análisis de otro tipo de texto expositivo informativo. En este caso vamos a analizar un texto de divulgación científica para trabajar la habilidad de interpretar la información. Es decir, ahí ya vamos a ir un peldaño más arriba, es decir, no nos vamos a quedar solo con la información literal, sino que ya vamos a ser capaces de construir un nuevo significado a partir de la información que me entrega el texto. No sé, chicas, si tienen alguna pregunta, dudas. Igual sería interesante que me pudieran formular las dudas que van teniendo. Ya, si no es así, entonces, ya, ninguna duda, dice Agustina. Ya, pues, entonces, Agustina, nos vemos el lunes de la próxima semana. Que tengas un buen fin de semana. Nos vemos. Que estés muy bien.